Alguien me iba a hacer una pregunta, no sé si se sumó todavía, justo cuando se cortó. Falta un poquito, somos 35. Eh, ah, de acá no veo cuántos son, lo estoy compartiendo. Acá sí me muestra, 40. 44 por ahora. Lo voy a mandar al frente, pero quiero decirle, yo soy más asociado al Meet que al Zoom. La verdad que no, yo la materia doy por Meet. Eh, el Zoom mucha bolilla no le doy. El tema es que el profesor Reynoso está más adaptado al Zoom, entonces uno eh, a veces tiene que conciliar para que también él pueda compartir su contenido, ¿no? Sí, el Meet es distinto, es mejor. El Meet Yo es el también. Meet. A Profe, mí me encanta el con Meet. respecto a, Sí. a los links, el año pasado nos pasó que cuando se caía la plataforma, si teníamos un link clase a clase, a veces nos descolgábamos y no teníamos forma de pasar el link. ¿No habrá la posibilidad de poner un link para toda la cursada? Y me perdí al final. ¿Vos te referís al link del video? Al link de los Zoom, de las clases. Claro, usaba una sola Usar dirección uno que de... recurrente durante Sí, todo el cuatrimestre, porque si sí. no, a veces se cae la plataforma y no sabemos a qué link tenemos que presentarnos. Bueno, voy a ver cómo lo puedo hacer, porque como decía hoy, no estoy muy canchero con el Zoom porque mucho no lo uso al Zoom. Uso más el Meet y lo que es Skype. Pero Ah, sí, tiene una opción que dice recurrente y ahí hay un es ahí, ok, calendario y se pone ok. hasta la fecha. Ok, lo voy a probar. Si no, igualmente, ahora que tengo, que voy a tener los mails de cada líder, en el caso que vea la página colgada, lo mando por mail también. No hay problema. Claro, genial. Que Sí, incluso va a ocurrir con cierto material, con ciertas cosas que por ahí son. Porque la página lo que tiene de malo es que mucho contenido pesado no admite. No sé ahora después del último arreglo de junio, ¿no? Pues todavía no hemos subido en lo que va el cuatrimestre algo que se puede considerar pesado. Pero me refiero a audios o videos o zip, por ejemplo. Hay veces que no lo admite la página por su peso y ahí es cuando se los comparto en un drive a los líderes para que lo retransmita al resto de los integrantes de los equipos. Pero sí, va a haber comunicación también por mail, por eso está bueno que hoy empecemos a entregar por ese medio también. Bien, bueno, acá este estatus es lo que les comentaba, que como ven, bueno, acá tienen las calificaciones, claramente individuales, correspondiente a esa persona, al equipo que corresponde. Todos los trabajos prácticos, promedio final de trabajos prácticos, parciales con sus fechas. Eso ahora me acordé sobre todo de esto. Y promedio de parciales, situación final de la cursada, nota del coloquio, nota final de la materia. ¿Cuál es la nota final de la materia? El promedio entre la nota del coloquio y el promedio de parciales. Y acá están los equipos. Antes de meterme en los equipos, una aclaración. En la semana, cuando subí el link, cuando subí lo referido a esta clase, les subí también una modificación del cronograma, porque el último parcial, que por eso Sí, yo los negros los pongo, sí. El último parcial es el día 13 de noviembre y el coloquio es el 20 de noviembre. Eso, como para aclararlo, es una modificación que se realizó más sobre el final, ¿no? Ahora no hay nada que modificar. Pero Perdón, profe, ¿lo puede repetir? El coloquio es el 20 de noviembre. ¿Y qué más dijo? Y el cuarto parcial, que es el último, es el 13 de noviembre. Igual acá tienen las fechas también en el estatus. Acá tienen la fecha de todos los parciales, ¿ven? Sí, 4 de septiembre gracias. el primero, 25 el segundo, 23 de octubre el tercero y 13 de noviembre el cuarto. Y el 20 de noviembre más acá el coloquio. Ahora, para que lo tengan en cuenta, si el primer parcial es el 4 de septiembre, el recuperatorio, para los que necesiten recuperar,
este parcial puede ser el día 18 de septiembre, por ejemplo. Para este parcial hay unas semanitas más. Para el cuarto parcial, mucho margen, más que hacer algo en paralelo, no hay. Con lo cual les recomiendo que le metan a estos 3 parciales y que lleguen bien al cuarto. A ver, ¿qué puede pasar? Para el que le va mal el cuarto parcial, y bueno, va a tener que hacer un trabajo por ahí integral sobre los temas del cuarto parcial, como si fuera un examen, en la semana para determinar si esa persona va o no al coloquio. A lo que hoy quería mostrarles esto, el tema de los interín entre fecha y fecha. Se pueden hacer recuperatorios cuando yo les comentaba que si le va mal pueden recuperar los parciales a medida, salud por ahí, a medida Hola, que amor. se van sucediendo, ¿no? Hola, amor, disculpa. Escúchame, venden la penca entera Los de salmón, micrófonos. pero son una El fortuna. micrófono, Profe, no la por apague favor, que quiero No sé escuchar. cuánto pesará. Estamos presenciando los diálogos entre parejas, menos mal que no es una pelea como me tocó presenciar el año pasado. Desastre. Entonces comentaba, en estos interín de días, de fechas, se pueden hacer recuperatorios para levantar, en el caso de que haya que levantar alguna nota. Lo recomendable, y lo digo hoy ya, una persona que obtiene un 4 o un 5, no es necesario que recupere ese 4. Por ejemplo, ven a primer parcial, sacan un 5. No es necesario que recuperen entre el 4 y el 25 de septiembre ese 5. Si es obligatorio para aquella persona que tenga un 2 por ahí, que vaya a recuperar ese 2. Pero ¿por qué digo que el que tiene 5? Y porque tenemos 4 parciales. Con lo cual, si en el segundo hacen un mayor esfuerzo y obtienen un 8, un 7, por ejemplo, eso ya va a estar levantado. Y a los efectos del promedio de parciales, esto es un promedio entre 4. Con lo cual, si tienen 5, 8, 9, 7, esto le va a dar 7. O más, una nota promocionable. Si se aplicara la regla general. Y si no se aplicara la regla general, dijimos que para ir a coloquio tienen que tener al 13 de noviembre todos los parciales aprobados y todos los trabajos prácticos aprobados. ¿Qué puede ocurrir? Lo malo, y que el 13 de noviembre haya gente que se olvidó de recuperar y se sacó un 2 y ahí perdió, lamentablemente. O adeude 2 trabajos prácticos y ahí perdió también. Igual previamente se va a dar aviso de una fecha límite antes del 13 de noviembre para los trabajos prácticos, para ponerse al día con los trabajos prácticos. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en cuanto a los avisos, etc. Vamos a la cuestión de equipos y metámonos en el trabajo de hoy después. En el equipo 1 tengo a Núñez Agustina como líder, Casco Silvia, Boco Román, González Camila, Medina Gabriela, Bacaliuso Pablo. Si no hay objeciones, ese es el equipo 1. En el equipo 2 tengo a Cerrito Agustina como líder, Astudillo Macarena, Abeldaño Fabio, Merino Brenda, Cuenca Alberto, Panes Francisco. Si ven algo que hubo un cambio del sábado a hoy, por favor, desactiven el micrófono y me lo hacen saber. Así ya lo cerramos hoy. Equipo 3, Moscardi, Maldonado, Panroyen, Wirs, Ferrantelli. Equipo 4, Roth, Ayala, Burak, Cabrera, Chávez, Paroldi. Equipo 5, Vázquez, Loyero, Ríos, Ponce. Equipo 6, Ramos, Morales, Jenny, Saracho, Gómez. Equipo 7, Arena, Wistum, Capretti, Miranda, Terrazas. Profe, ahí falto yo. ¿En cuál? En el 7, Javier Sánchez Blanco.
Javier, pará, vamos a tengo en otro lado, me parece. ¿Cómo me dijiste el nombre? Javier Sánchez Blanco. Sánchez Blanco, Javier. Ok. No, Profe, una consulta más. En el equipo 6, en realidad en vez de ser Morales Romina es Ramos Morales Romina. No sé si sí. No, implica es algo. Ramos Morales Verónica. Ahí está. Sí, esa fue la confusión que tuve con fue cuando digo, están dos equipos, no. Después me fijé, lo corregí en la lista de las calificaciones, pero me faltó acá. Gracias. Gracias. Bien, equipo 7 entonces está Sánchez Blanco Javier. Equipo 8, Ramírez, Almaraz, Díaz, Lobato, Machín, Uccelli. Equipo 9, Lidbach, Mastroianni, Dimemo, Burgos, Orlando y Mesa. Equipo 10. Profe, perdón, el 9 se modificó. Se dio de baja Burgos Micaela, sí. Y se sumó Micaela Ferreira. Ferreira Micaela. Sí. Con Y, perdón, creo que se escribe. Ferreira con Y. El apellido. Sí, es con Y. Ahí va, así ya queda bien. Gracias. Gracias. ¿Con Burgos qué pasó? ¿No sigue más la materia o se va a cambiar de equipo? ¿Alguien sabe? Tengo entendido que dejó la materia por temas laborales. Ok. Le habían pedido trabajar el sábado. Bueno, gracias. Entonces quedó el 9 de esta manera. El equipo 10, Rafaele, Costilla, Fernández, Verón, Cabrera, Hack. Equipo 11, Simeonato, Morales, acá está Morales Romina, Bianchi, Cesaretti, Salinas y Ferlauto. El equipo 11, profe, está mal. Bianchi Camila, no sé qué pasó, se fue. Y falta Zarago Carolina. ¿Zarago? Sí, Zarago Carolina. ¿Con S o con Z, Zarago? Con S. Ok. Bien. Ahora la pregunta en particular. Por ejemplo, Zarago Carolina, ¿cuándo se sumó? Hizo el trabajo práctico con nosotros. El sábado. Ok. Yo lo mandé Está bien. los integrantes en la carátula. Sánchez Blanco Javier. No, yo me sumé después, profe. Esta semana. No. Sí, no estuve en la primera. Ferreira Micaela, esta semana. Sí, también después. Ok. ¿Alguien que esté presente se sumó, aparte de las dos personas que acabé de hablar, se sumó esta semana? Hola, profe, yo me sumé esta semana y no estoy en ningún grupo todavía. Ok. Pedro Arzac no tiene equipo. Vámonos a los equipos. ¿Quién sería tan gentil de los equipos de sumar a Pedro Arzac? Y digo algunas alternativas, ¿no? Por lo que veo acá. Equipo 3, equipo 6, equipo 5, y equipo, y hasta ahí. Equipo 3, equipo 5, equipo 6. ¿Alguien puede sumar a Pedro Arzac? Lo pueden hablar si quieren por privado con él, o si tienen un chat o un grupo de WhatsApp. Pero estaría bueno que Pedro se pueda sumar hoy para que pueda trabajar con este trabajo ya a partir de hoy, ¿no? Cabe aclarar, mientras por ahí lo pueden definir, aquellas personas que se han sumado esta semana, este trabajo práctico, el que vimos el sábado pasado de análisis de negocios, lo tienen que entregar en forma individual durante esta semana que viene, para tener ya el registro. Y el resto, por eso les decía, se pueden sumar hoy mejor, y el resto sí con el equipo que corresponde, que se sumen, ¿no? En el caso de Micaela Ferreira, en el caso de Javier Sánchez Blanco, ya tienen equipo, con lo cual el trabajo de hoy están con el equipo correspondiente. Pero estaría bueno que te sumes o lo sumen
para que puedan coordinar y agregarlo hoy, ¿no? Esto más que nada porque recuerden que el que no estuvo realizando el trabajo práctico, el líder tiene el deber de no informarlo, porque no estuvo en el trabajo, con lo cual esa persona tiene que entregar luego en forma individual. Esto a modo de aclaración. Profe, ¿ese lo mandamos por mail o lo subimos en el campus? El trabajo de hoy por mail. No, el del sábado pasado. Mándemelo por mail, porque el campo Ok. la entrega está cerrada ya el lunes cerró. Mándemelo Dale, por mail. listo. Dale. Bueno, avísenme. Profe. Sí. Profe, Cuando sí. nosotros les mandamos los mails, ¿usted podría responder con un ok por lo menos? Porque yo cuando lo mandaba me decía como mail bloqueado, algo así. Mail No sé por bloqueado. qué. Y no me dejaba. Por eso lo mandé a los Ese dos. fue el de la UNSAM porque tenía el tilde en Ríos y a mí la primera vez también me salió bloqueado, después ya sin tilde. Puede ser porque tuyo, Nicole, no recuerdo que recibí un mail. Sí, porque después lo recibió porque después lo mandé con otro mail. Porque con el primero que intenté mandarlo, creo que que es el sí, mío sí, personal, no me lo sí. tomaba. Y después probé con otro. Sí. ¿Vos te referís a los trabajos prácticos? Porque el trabajo práctico pasado era por... No, cuando mandé el mail con los integrantes del grupo, me decía como mail bloqueado. Y después, el sábado pasado con los integrantes, está sí. bien. Está bien. Y después intenté con otro y nunca supe si le llegó o no le llegó. Está bien, no, a ver, hay veces que me llegan tanta cantidad que es medio complicado entrar a cada uno y ponerlo. Si está todo ok acá, o sea, que ven los equipos, porque me llegó bien la información. Pero sí, suelo igual contestar cuando me hacen una pregunta o algo, no hay problema. Profe, si lo quiere sumar a nuestro equipo, no me acuerdo el chico, ¿cómo se llamaba? Pedro Equipo Arzac, 6 somos ¿es? Nosotros. Equipo Sí, 6. equipo 6. Sí. Ok, lo sumamos. Somos 5 y quedaríamos con 6. Arzac con Z, Pedro. Listo. Mil gracias, Gonzalo. Bien, bueno, gracias chicos. Y vamos a pasar al día de hoy. Entonces. Profe, yo quedé también, ¿eh? Perdón, yo quedé también. Nucillo Felipe. Quedé sin. Le mandé un mail en la semana y quedé sin grupo. Estaba esperando a que termine de colocar a Pedro. Por eso. Bueno, ahora integremos a Felipe. A ver, equipo 3 o equipo 5. Si lo pueden sumar a Felipe. Si hay en presente el equipo 5, puede evaluarlo con su líder correspondiente, integrar a Ezequiel, y serían los únicos equipos donde hay posibilidad de integrar, ¿no? Porque el resto veo que la mayoría son 6 ya. Así que bueno, equipo 5 o equipo 3, vean de alguno de los dos integrar a Felipe, me mandan un mail ahora cuando cortemos el Zoom y me dicen a qué equipo, Felipe, avísame, o que me avise el líder, a ver a qué equipo te sumaste. Ok, ¿hay alguno de acá del equipo 3 o 5? ¿Hay alguno acá en clase? Igual ahí en el chat creo que pasaron un link de WhatsApp para que arregle yo para ya empezar con lo... o meterme Está en bien, más que nada. Perfecto, dale. Bien. Bueno. Felipe, ¿estás en ese, perdón, profe, Felipe, ¿estás en ese grupo? A ver, ahí mando un mensaje. Ok. En el día de hoy, después de tantos arreglos burocráticos y temas de trabajos prácticos y grupos, todo, han tenido una clase teórica con el profesor Reynoso donde han visto el tema de riesgo. Me voy a poner el auricular. Sí me pueden escuchar un poco mejor, creo. Hay un micrófono abierto, creo, que está ahí obstruyendo el sonido. Bien, decía, con el profesor Reynoso han visto el segundo tema del día de la cátedra, que es análisis de riesgo. Y es muy importante conocer, antes de ver los parámetros y el tratamiento del riesgo, saber qué es un riesgo, qué es asumir el riesgo de algo. Todos en algún momento hemos asumido el riesgo de algo, sea en la cotidianeidad, o sea en la parte laboral, o sea en la parte también estudiantil, académica. ¿Y qué es asumir el riesgo o tomar riesgos?
Bueno, el riesgo en sí es, estadísticamente hablando, es una probabilidad de ocurrencia de un hecho que puede ser potencialmente peligroso para lo que apuntábamos o para una organización, yendo al ámbito que nos compete hoy. Quiere decir algo que si sucede una contingencia, que no sabemos si va a suceder, pero si sucede, puede perjudicar notoriamente o en bajo grado o medio grado a la organización o en el aspecto de la organización que estemos evaluando ese riesgo. Ahora, en términos generales, ustedes han visto y han asumido riesgo. Por ejemplo, si alguien alguna vez se compró un auto y tomó un préstamo, el banco, ¿hay alguien que trabaja en bancos acá? Pregunto. ¿Alguien trabaja Sí, en yo, bancos? profe. Me acuerdo que la semana pasada preguntaron también y contestaron. Bien. Cuando van al banco, cuando viene un cliente al banco a pedir un préstamo, ¿el banco qué hace? A ver, Revisa el historial crediticio. Revisa el historial crediticio, o sea, evalúa el riesgo crediticio de ese cliente para definir, primero, si otorgarle o no el préstamo, y segundo, a ver el poder que tenga ese cliente de devolverlo, ¿no? Sí. Y en base a eso, ¿cómo se garantiza, en el ejemplo del banco, que ese cliente tenga la capacidad de devolución del préstamo? Bueno, le puede pedir, si es una persona física, le puede pedir el recibo de sueldo, si es monotributista, le puede pedir, no sé, X cantidad de facturas emitidas, si es una empresa, le pide el balance, los estados contables, certificaciones de ingresos, manifestaciones de bienes de los socios. Entonces, esas son herramientas que quien va a otorgar ese préstamo, quien va a asumir el riesgo, es como una garantía, ¿no? Es la garantía precisamente del riesgo, de asumir el riesgo. Y esa situación ocurre en todos los ámbitos. Lo que pasa es que por ahí en algunos es más difícil de verlo de esta manera, ¿no? Porque el tema del préstamo uno por ahí está más familiarizado porque corresponde más a la cotidianidad, o de que va a comprar un auto financiado y ese auto, claramente cuando ustedes financian el auto, ese auto sale prendado. Y para efectuar esa prenda, la financiera o la concesionaria evalúa también el riesgo crediticio de esa persona. Esos son riesgos crediticios. Dentro de la organización también hay riesgos financieros. Y el riesgo financiero y el riesgo crediticio son riesgos denominados cuantificables, ¿no? Porque hay una gran división de riesgos. Hay riesgos que son cuantificables y otros que no son cuantificables. Los cuantificables son por ahí los más conocidos. Los no cuantificables también son conocidos, pero por ahí uno no los puede identificar como tales a veces. Por ejemplo, si vos o una empresa toma 50 empleados y supongan que hay 10 de ellos los cuales trabajan a una baja eficiencia o son muy poco productivos o te faltan todos los días o se quedan dormidos y tenés un riesgo en sí, primero en la producción y después en el personal. Y ese riesgo no es cuantificable porque uno no, o sea, sucedió sin saber antes que iba a suceder. No sé si me explico con este. Cuando ustedes tomaron los empleados, no sabían que iba a haber 10 empleados que les iban a fallar o que no iban a ir o que faltaban 3 días, se iban antes, se escondían, no sé, la hora de almuerzo en vez de 1 hora eran 3. Y eso es un riesgo operacional, es un riesgo no cuantificable. O el claro ejemplo, el ejemplo top del momento, la pandemia. ¿Quién iba a esperar que iba a suceder una pandemia y de tal magnitud en la actualidad? Nadie. Ese es un riesgo también no cuantificable.
Entonces, primero tenemos que tener en claro el concepto de riesgo, ¿no? Segundo, la división esta general que tiene un riesgo, que puede ser cuantificable y no cuantificable, y dentro de ellos, o de esta división, encontrar subdivisiones, como por ejemplo los riesgos financieros o los riesgos operacionales del otro lado. Y en particular, nosotros, en esta materia, y en este trabajo práctico, a lo que nos vamos a abocar son a los riesgos a los riesgos industriales, o a los riesgos de una planta de producción que puede llegar a tener, o los que debería evaluar antes de asumirse como tal, o sea, antes de comenzar su proceso de producción o de reciclado, como es el ejemplo de hoy, de trabajo práctico en cuestión, y tenemos que evaluar riesgos antes de empezar a estudiar el proceso de reciclado o de producción o de tratamiento, etcétera, que tenga o al cual se aboque la planta de producción correspondiente. Entonces, el primer paso es evaluar los riesgos. ¿Y qué riesgo voy a evaluar? En una planta, por ejemplo, voy a compartir el trabajo acá, de residuos, de tratamiento de residuos o de material reciclable. Bueno, el primer riesgo, creo que a todo el mundo, cuando uno ve la palabra residuos reciclables o residuos, creo que le viene a la mente como el medio ambiente, precisamente, un riesgo ambiental, que precisamente es el punto 2 lo que se pide, de realizar un análisis de riesgo respecto al medio ambiente de la empresa asignada. ¿Cuál es el perjuicio que pueda llegar a tener o las implicancias negativas que puedan llegar a suceder teniendo en cuenta la actividad y teniendo en cuenta dónde opera esta empresa? Claramente, el primer tipo de riesgo que uno tiene que encarar o tiene que analizar es el riesgo del negocio en sí. Es el riesgo general, el riesgo de la gestión de la empresa. Luego, ir de lo más importante o de lo general a lo más particular. Esa es la idea al menos. Porque después voy a evaluar el medio ambiente o los riesgos que hay en él. Y después ya me voy a meter dentro de la empresa, dentro de la planta, y voy a ver qué riesgos puede llegar a tener el proceso crítico de la empresa asignada, que el proceso crítico, hablando en la segunda clase, es el proceso más importante o que marca la producción. Y digo en la segunda clase porque van a ver que cuando transcurra esta historia y entremos ya a mediados de la materia, ya le vamos a dar nombre y definiciones a este proceso crítico e incluso cálculos. Con lo cual, hoy es el proceso más importante y que marca la producción de esta empresa. Y claramente hay que evaluar el riesgo de este proceso. Y luego es el riesgo respecto al producto. El producto que saca mi empresa, o que comercializa mi empresa, o que trata mi empresa, ¿cuál es el riesgo que tiene ese producto? Claramente para el exterior me refiero a lo que hay fuera de la empresa, o sea, los clientes, para el que lo consume, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que puede llegar a tener? ¿Cuáles son las implicancias? El punto 5 es más que nada una herramienta recomendada, que es el Excel que ven en el aula virtual, que ahora lo vamos a ver, que tengo ahí 2 ejemplos de cómo habría que completarlo para hacer este análisis, ¿no? La empresa, bueno, tiene en el contexto un poco las características esenciales que siempre se van a dar en toda empresa que se presente en cada trabajo práctico, es decir, se da la actividad claramente a la que lleva a cabo, el turno de trabajo, los días que trabaja, la capacidad, dónde está ubicada. Son detalles, digamos, que hay que tener en cuenta por ahí. Muchos no para este tema, pero algunos sí, pero para otros aspectos, como por ejemplo la localización del negocio, claramente hay que tener en cuenta dónde está ubicada actualmente la planta, o la relocalización. Para un layout también. Entonces, siempre estos datos se dan, con lo cual acá tenemos que es una empresa
de tratamiento de residuos reciclables, comenta un poco qué es lo que hace esta empresa, dónde vende, cuántas personas comprenden cada área, dónde está ubicada, como decía, la capacidad o la superficie, las ubicaciones, el turno de trabajo, los días laborales, y a quién está destinado el producto. Esto para tener una idea de lo que estamos trabajando primero, ¿no? Para situarnos en qué contexto estamos trabajando. Y hablando de contexto, es lo que sigue después. Tenemos, para evaluar riesgos, tenemos que establecer un escenario. Y ese escenario es el contexto. Por eso se habla de ciertos aspectos que van a tener en cuenta ustedes seguramente cuando analicen cada riesgo en particular, cada punto en particular de trabajo práctico, que por ejemplo la empresa se encuentra en un mercado fuertemente competitivo, que el consumo ha caído. ¿Por qué ha caído el consumo? Porque el 60% de los productos van destinados como materia prima a industrias de producción de bienes de consumo. Y esto impactó fuertemente en las ventas. Hay una relación muy buena entre el precio y la calidad de este producto. El tema de las variaciones de energía eléctrica y de los demás insumos. ¿Y cuáles son esos insumos? Después, aspectos más, digamos, relacionados con los proveedores, con el ausentismo. Hay aspectos diversos, como ven acá. Yo por ahí no lo diría, es un contexto bien llamado. No es un marco en sí pequeño, sino que es un contexto en el que opera esta empresa. ¿Cuáles son las cuestiones internas y externas de esta empresa? Este es el contexto y que nos va a servir, en su mayoría, todo para analizar los riesgos que tenemos que analizar. Después, ¿qué es lo que tenemos mostrado? Que lo vamos a tener y van a ver en casi todos los trabajos prácticos, que es el mapa del proceso de cómo es el tratamiento de estos residuos, ¿no? Ingreso de residuos, tenemos que analizar el grado de contaminación. Si el grado es alto, se rechaza. Si está ok, se procede al paso siguiente, al proceso siguiente, que es la clasificación primaria. Prensado, almacenaje, se separa ese material y se clasifica. Hay una clasificación secundaria. Este es el proceso, para luego lavado, ese proceso de tratamiento de estos residuos. Entonces, ¿para qué se les da el proceso acá? Bueno, para que ustedes puedan reconocer qué es lo más importante y qué no es tan importante en el proceso para determinar cuál es el proceso crítico, en definitiva. Y determinando el proceso crítico, vemos cuáles son los riesgos de ese proceso crítico, o cuáles son los riesgos que puede llegar a tener, o que pueda llegar a ocurrir en ese proceso crítico. Entonces, por eso se le da, en este caso, el mapa de procesos. No dije diagrama de procesos porque eso es otra cosa, que lo vamos a ver más adelante. El diagrama de procesos se asemeja al cursograma analítico que ustedes han visto en Administración 3. O que creo que lo ven en Administración 3. Entonces, para desarrollar este análisis, la cátedra ha confeccionado una matriz, perdón. Estaba viendo el chat. Que es esta que expongo a continuación. Creo que se me va a cortar, si no me equivoco, igual si en 5 minutos. Si no llegamos, volvemos 10 minutos en un próximo Zoom y ya cortaríamos para que les quede el tiempo disponible para trabajar en este trabajo práctico. Acá tenemos un ejemplo. La idea para el desarrollo de este trabajo es tomar esta matriz y analizar cada punto, cada riesgo, con una solapa, si quieren, o con una matriz distinta. ¿Qué quiero decir? Supongamos que este es el punto 1, después va a haber otra igual para el punto 2, punto 3, punto 4. Claramente pueden entregar un Excel con
las solapas acá que diga punto 1, después la otra es punto 2, por ejemplo, y ahí van analizando todos los riesgos que se piden, con este formato, ¿no? Este formato nada más y nada menos que responde un poco a lo que es la exposición de la teoría o de esa matriz de análisis de riesgo, ¿no? Con lo cual, lo que comenzamos identificando el riesgo. Para visualizarlo por ahí un poco mejor, tenemos que identificar el proceso y la fuente de ese riesgo. Por ejemplo, acá informé o expuse el proceso de comercialización, cuál es la fuente del riesgo, cuál es el origen de que en el proceso de comercialización haya un riesgo. Bueno, la fuerte caída de consumo, por ejemplo. Esto claramente es un ejemplo del trabajo, ¿no? En el análisis del riesgo en sí, tenemos dos partes, el impacto y las consecuencias de ese impacto. ¿Cómo impacta ese riesgo o esa fuente del riesgo en el análisis del mismo? Bueno, el impacto es que si cae el consumo, tengo una pérdida de un porcentaje de ventas, o sea, bajan mis ventas en un porcentaje. ¿Y cuáles son las consecuencias de que bajen mis ventas? Bueno, que es difícil sostenerme a largo plazo. Acá a ustedes, por ahí alguno, se le puede ocurrir alguna otra consecuencia, lo cual está correcto. O otra fuente, o otro proceso incluso, que es lo que va a ocurrir en el trabajo práctico, ¿no? La idea es no encontrar todos los trabajos prácticos iguales, en donde todos tengan los mismos procesos, las mismas consecuencias, la misma severidad, etc. Por eso el trabajo en equipo, ¿no? Con lo cual, acá lo que se lleva, o lo que se va llevando, se va armando, también es un camino de análisis, porque yo primero, vean que analicé la fuente del riesgo, luego el impacto que me produce a mí, y luego las consecuencias de ese impacto. Y después lo voy a evaluar. ¿Y cómo lo voy a evaluar? En la probabilidad de ocurrencia que pueda tener esta evaluación estadística, o citando un poco el concepto estadístico que cuando definía el riesgo hoy. Probabilidad de ocurrencia moderada, severidad crítica. ¿De dónde parte esto? Esto parte de la diapositiva cuando veían hoy con Raúl este semáforo de grado de severidad o la probabilidad de ocurrencia que tiene ese riesgo. ¿Y cómo yo voy a detectar que un riesgo es moderado o crítico? En base a la importancia y a las consecuencias que a mí me represente como empresa. No es lo mismo que me bajen las ventas y por ende que mi sostenibilidad a largo plazo sea discutida o esté en constante incertidumbre porque pierdo ventas, por ende tengo menos rentabilidad. Al tener menos ingresos y los costos siguen iguales, estoy zonado en cuanto a la rentabilidad y en cuanto al resultado económico, porque yo puedo tener por ahí un buen resultado económico y tengo problemas financieros. Esto se ve o se denota en la clásica expresión de decir tengo resultados, tengo ganancias, pero la guita la tengo en la calle. Esto quiere decir que la empresa tiene problemas de cobros. Ahí hay un problema financiero y no económico. Bueno, esos son problemas importantes que requieren un análisis de riesgo moderado a crítico o a severo. Entonces, de esa manera voy localizando la importancia del riesgo en base a las consecuencias que a mí me arroja mi organización. Ahora se corta y volvemos brevemente para terminar de esclarecer este ejemplo y de seguir con el contexto económico. Esa es la idea de la evaluación del riesgo. El número de riesgo lo van a numerar en base a lo que va figurando, a lo que van exponiendo ustedes. Es decir, acá mucha importancia a la columna número de riesgo no considero darle. Sí, por ahí que vaya